Le quiero agradecer a Anel por hacer esta segunda charla sobre dobles digitales, que vendría a ser, corrígeme si estoy equivocado, pero una especie como de, más que un workshop, es una de las múltiples perspectivas a partir de las cuales se puede entender este problema de la captura de movimiento, ¿no? Ya. Entonces, estamos muy agradecidos de nuevo. Ellos se van el sábado, el domingo, ¿ya? Pero estamos muy agradecidos de que hayan venido a Chile y hecho el esfuerzo grande de traer tanto equipo. Así que un aplauso para Anel. Aplaudan bien fuerte. Gracias. Bueno, pues creo que ya nos conocemos todos. Mi nombre es Anel Lascano, soy licenciada en Animación y Arte Digital y soy Product Manager en HCG Bicon. Y también soy la supervisora del área de fotogrametría, de lo cual les voy a contar un poquito más adelante, bueno, en la empresa donde trabajo. Somos HCG Technologies como tal, somos una empresa mexicana que lleva más de 5 años especializándose en todo lo referente a captura de movimiento en México y en Latinoamérica. Tenemos presencia en diferentes países en Latinoamérica. Recientemente agregamos Chile porque sabíamos que veníamos a las conferencias. Tenemos oficinas en México y en Colombia, en Bogotá. Y bueno, HCG se dedica a proveer tecnología especializada para multimedia y para visualización. Nosotros iniciamos con lo que era la captura de movimiento. Iniciamos distribuyendo los sistemas Vicon, que son los que vieron en el taller anterior. Estos sistemas son ingleses y nosotros somos quienes los representamos en América Latina para animación. Comenzamos con eso, simplemente con la venta del producto y la instalación. Ahora damos workshops, damos capacitaciones, damos como muchos cursos relacionados a esto en México. Poco a poco lo estamos haciendo también en el resto de Latinoamérica. Tenemos desde hace 2 años y medio, desarrollamos un sistema de escaneo 3D, del cual les voy a contar un poquito más adelante. Y ahora tenemos también nuestra propia marca de computadoras, que por el momento lamentablemente solo se distribuyen en México, pero están pensadas para visualización arquitectónica y para render. Aquí está un poquito sobre la presencia que tenemos en Latinoamérica, como les decía, México, Colombia. En Brasil hay sistemas Vicon, pero nosotros no estamos ahí. Hemos hecho un par de eventos, pero realmente hay brasileños especializados ya en motion capture y ellos se encargan de llevar de ese lado el negocio. Ahora, no sé de ustedes, quién sepa algo de dobles digitales, quién haya escuchado la palabra, tenga más o menos una idea de qué es un doble digital. A ver, más o menos. ¿Alguien de aquí vio Rogue One, de las precuelas que han salido de Star Wars? Ok. En esa película hay 2 dobles digitales. Uno es la princesa Leia cuando era joven, Carrie Fisher, y el otro es el general Moff Tarkin, si no me equivoco. Bueno, este señor murió hace también mucho tiempo y los vemos digitalmente en estas películas. Esos son dobles digitales. Obviamente no se pueden hacer solamente de personas fallecidas. La idea es hacerlo cada vez más con actores actuales y trabajar sobre su escaneo para darles otra personalidad o para cualquier cosa. Pero ellos serían como un buen ejemplo de lo que es hasta ahora un doble digital. El proceso es sencillo. Primero se tiene que hacer la captura de la persona, lo cual en el caso de estos actores, que fue hace muchos años que tuvieron estos personajes, no se hizo una captura con un escaneo fotogramétrico. Me parece que su nombre era Peter Cushing, no recuerdo, el actor que hizo al general Tarkin. Este señor, los estudios le tomaron un molde de yeso de su cara. Entonces eso fue lo que se utilizó para recrear el modelo 3D. Con la princesa Leia fue meramente referencias fotográficas. Entonces no son los dobles más específicos ni los más, digamos, apegados a la realidad de cómo realmente lucían estas personas, pero funcionaron bastante bien. Creo que en la película, a la hora de verlos, había todavía como esta disociación de saber que eran digitales y de que se notaba bastante, pero esto ha mejorado mucho con la tecnología de escaneo 3D. Ahora, cuando se captura a una persona con esta tecnología de escaneo,
La técnica se llama fotogrametría. Esto consiste en tomar fotos con una cámara DSLR, es un arreglo de fotos específico que las toma al mismo tiempo y captura información del sujeto. Después, esto se procesa a través de un software y lo mismo pasa con el motion capture. Al sujeto se le captura, pero esta vez no en imagen, sino solamente su movimiento, como lo vimos en el taller anterior. Y después se procesan, estas dos capturas se procesan por separado y se juntan después en el producto final, que ya sería el doble digital. Aquí podemos ver a Stephanie Justen, que su videojuego es de Metal Gear Solid, lo siento, no soy experta en videojuegos. Y bueno, a esta chica se le escaneó y después se convirtió en el personaje principal de este videojuego. Y como pueden ver, aquí tenemos su rostro de cuando le estaban escaneando y cómo se ve el personaje final. Obviamente el cabello se simula, mucho del maquillaje, digamos, también se simula, la ropa también, pero como pueden ver es su cara. Obviamente este videojuego ya tiene cierto tiempo, la calidad que hay ahora es cada vez mejor. Ahora, capturar un asset, hacer un escaneo 3D no es tan complicado como suena al principio. Más bien es un proceso ligeramente tedioso. Es un poquito más tardado montar un sistema para escanear una persona que un sistema de motion capture, que es como el que vimos anteriormente. Un sistema de motion capture requiere de menos cámaras, pero las cámaras necesarias para escanear a una persona, digamos, ni siquiera a la pareja como la que vemos aquí, a una sola persona, son un mínimo de 64 cámaras. Esto en los estudios en Inglaterra y Estados Unidos que tienen un presupuesto más grande. Ahora voy a pasar a hablar sobre como otras alternativas, pero solamente les quiero mostrar rápidamente. Esta es la foto de la pareja que se está escaneando aquí. Esto fue nada más para unas pruebas de la empresa Capturing Reality y 1024. Ellos trabajan juntos. 1024 es un estudio. Ellos tienen este sistema, trabajan con este software y esta fue simplemente como su demo reel. Esta es la foto de una chica y un chico como en un outfit steampunk o algo así. Y este es el escaneo sin procesar. Este escaneo no tiene retoques de ningún tipo. Obviamente esto no se puede animar como directamente, porque para animarlo hay que hacer un proceso un poquito diferente, que les voy a mostrar ahora. Pero como tal, si ellos quisieran imprimir esta figurilla, lo único que tendrían que hacer es darle grosor a la malla 3D y lo pueden imprimir como está. Evidentemente el color pues no sale en una impresora 3D, pero esto ya es prácticamente una escultura tridimensional que sale en segundos, porque al hacer la fotografía de ellos se toma en un solo segundo todas las cámaras al mismo tiempo. Ahora, como les comentaba, lo ideal es tener unas 64 cámaras para hacer el escaneo de una sola persona. Hasta se pueden escanear cosas más grandes, pero esta técnica está pensada principalmente para personajes, entonces no tendríamos por qué querer escanear algo más grande con esta técnica, porque no está pensada para eso. A lo que voy es, estos sistemas son móviles. Por ejemplo, aquí tenemos uno de 100 cámaras y este es de 40 cámaras, este es de Capcom. Se utilizó para escanear algunas cosas para Resident Evil, si no me equivoco. Este sistema, el de 40 se puede convertir en el de 100 y el de 100 se le quitan cámaras y se convierte en el de 40. Es muy versátil. A lo mejor con 40 cámaras puedes escanear rostros y con 100 puedes escanear una persona de cuerpo completo. En el caso de este videojuego, ellos escanearon varios props para utilizar en sus ambientes, además de personajes. Lo ideal sí es tener 64, pero nosotros hemos desarrollado uno de 32 cámaras, el cual lo utilizamos por partes para poder escanear de cuerpo completo a una persona y tener una solución un poquito más económica enfocada a México y a Latinoamérica, que somos un mercado un poquito diferente a lo que es común en Estados Unidos, en Inglaterra y en el resto del mundo, que tienen un poquito más de presupuesto para hacer estos sistemas más grandes. Ahora, este es nuestro sistema. Este era como en sus primeras pruebas, ha evolucionado un poco,
próximamente también va a crecer. Este fue el primer sistema de escaneo fotogramétrico como tal en Latinoamérica. Lo fuimos armando nosotros con apoyo de compañeros en Inglaterra que los usan en películas como Avengers, como El Hobbit, todas estas películas súper taquilleras y millonarias. Este tipo de tecnología la usan ellos, obviamente ellos utilizan más cámaras, pero nosotros hemos creado nuestra propia versión para Latinoamérica. En este caso son 32 cámaras, un arrange de luces ahí un poco complicado, y el sistema puede cambiar desde escaneo facial hasta abrirse un poquito más y hacer escaneo de persona por partes. Esto es fácil, simplemente se toma la parte superior de la persona y la parte inferior y lo unimos en ZBrush, por ejemplo. Ahora, no nada más es tomar las fotos. Es un poquito, puede parecer un poquito complicado la cuestión del escaneo 3D. Es bastante sencillo, más bien lo que es complicado es conectar el sistema. En este caso, en el caso nuestro, son 32 cámaras. Cada una de esas cámaras debe conectarse entre sí para poder conectarse después a la computadora y además conectarse entre sí nuevamente para conectarse a un disparador. Este disparador solamente hay un proveedor que lo hace en Inglaterra y básicamente lo que evita es que haya delay. Entonces todas las cámaras, sin importar el cableado que es como de red, se disparan sin que haya ningún cambio. Esto es importante porque al escanear una persona, las personas, a pesar de que intenten quedarse quietas, siempre va a haber cierto movimiento. Y si hay un movimiento mínimo, el escaneo no va a salir porque no va a ser preciso. Entonces, por eso es importante que se tomen las fotos al mismo tiempo. También es importante que haya una iluminación correcta, sin sombras duras, para tener toda la textura de la persona y de la ropa, de lo que se vaya a escanear. Ahora, aquí tenemos a un pequeño ejemplo. Este es un señor conocido nuestro en México, en un evento al que fuimos, porque este equipo lo solemos llevar a eventos. En un evento dijo, bueno, pues escanéenme, me lo muestran y ya, ¿no? Entonces, este sería como se ve con textura y sin textura en ZBrush. Es bastante fiel a la imagen de este señor, se llama Osvaldo. Y bueno, obviamente pueden ver que el pelo genera cierto ruido. Esto todavía se tiene que simular en 3D, entonces es algo que al final se va a quitar, se va a limpiar y se va a simular en 3D si fuera para una producción, digamos, profesional. El software que se utiliza para reconstruir las imágenes se llama Agisoft Photoscan. Entonces, cuando las imágenes llegan a la computadora, se toma la foto, todas las 32 fotos en un clic, llegan las fotos a la computadora, lo cual tarda medio minuto, es mucha información, y entonces se meten a un software que se llama Agisoft Photoscan. Es un software ruso de muy alta calidad. Este software se creó para realizar escaneos con drones, para realizar escaneos de terrenos. Se volaba, bueno, todavía se usa, la gente de arquitectura lo usa bastante, se vuela un dron con una cámara de buena resolución sobre cierto terreno y con este software reconstruyen la topología. El proceso es un poquito diferente, pero al final también es un proceso de fotogrametría. Lo que hace este software es que triangula la posición de cada una de las cámaras y con esta información decide dónde está cada parte de la persona y le da profundidad y le da textura. Esto ocurre en 3 pasos que son bastante sencillos. 1, se crea una nube de puntos, después esta nube de puntos se usa como referencia y a partir de esa nube de puntos y esa referencia se crea un mesh, que sería lo que vemos aquí, que ya es una malla tridimensional, y después sobre esa malla se agrega una textura para darle más realismo. Usualmente para tener más detalles se captura por separado el cuerpo completo o los detalles del entorno, las manos son complicadas, entonces esas suelen escanearse por separado y también se recomienda hacer un escaneo facial específico para cada expresión del rostro.
Lo mismo se tiene que hacer a veces en animación cuando se utilizan blend shapes. En vez de blend shapes, aquí son facts y se tienen que hacer un mínimo de 52 facts para poder tener una captura, digamos, correcta, muchísimo más realista del rostro. Por cierto, ¿alguien vio Logan? Bueno, esta es la niña de Logan. Buena parte de la película lo que vemos no es a la actriz real, sino es un doble digital. En parte porque las escenas creo que eran demasiado violentas para ella, pero en general esa película tiene un 70% de dobles digitales. A Hugh Jackman todo el tiempo es un doble digital, no es él, nunca es él. Les voy a mostrar un pequeño video donde van a poder ver el nivel de realismo de este tipo de escaneos. No, está bien. Ella es Siren. Ay. No. Pensaba que el audio. Muchísimas gracias. Bueno, rapidísimo, les quiero presentar a Siren. Siren fue un proyecto que sacaron la gente de Unreal, la gente de Vicon, de Cubic Motion hace 2 años en SIGGRAPH. Ella es básicamente una doble digital en tiempo real. Para producción se hacen en postproducción, obviamente, pero también se pueden hacer en tiempo real. Lo que estamos viendo es que a ella se le capturó, se le hizo fotogrametría y después ella está utilizando motion capture para, digamos, interpretarse a sí misma, pero en 3D. Además de esto, todo el render es en tiempo real con Unreal. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir en el futuro es que el uso de este tipo de tecnologías y de este tipo de personajes en 3D va a ser mucho más común. Incluso hay algunas universidades, me parece que en Londres, que están intentando realizar estos dobles digitales y en vez de que sean controlados por alguien en motion capture, se les agregue inteligencia artificial y puedan aprender como de su interacción con humanos. Ya es una cosa súper futurística, pero realmente es algo que ya está pasando en el cine y en los videojuegos desde hace tiempo y que cada vez está siendo más accesible y que poco a poco queremos implementar en América Latina. Ok. Ya nada más. Bueno, ese fue como un pequeño paréntesis sobre lo que se puede lograr, pero lo vamos a ver poco a poco. Como les comentaba, es importante ver diferentes expresiones en el rostro. Lo vimos en Siren anteriormente. Esto es importante porque usualmente la animación facial se hace con un motion capture facial, un casco de cara. Entonces es importante que la persona tenga el mismo rango de movimiento que el actor que va a estar interpretándolo, digamos. Entonces por eso es importante tener muchas expresiones para poder hacerlo lo más realista posible. Esta tecnología, como ya les comenté, se comenzó a utilizar en videojuegos. Hoy día se utiliza mucho en cine también, como les comentaba, se ha hecho dobles digitales en Star Wars, en la nueva película de Blade Runner, en Logan, en todas estas películas, pero en videojuegos ya tiene varios años que se está utilizando. Obviamente la calidad va mejorando, pero es algo que no es tecnología como tal nueva, más bien tardó en llegar a nosotros. Metal Gear Solid, Resident Evil, Call of Duty, varios de la serie de FIFA tienen esta combinación también de motion capture y dobles digitales. Ahora, lo de motion capture no me voy a detener mucho porque ya lo conocen. Quizás simplemente les voy a resumir un poquito lo que se hace con motion capture y cómo se integra con dobles digitales, ya que una cosa es hacer el escaneo, pero cuando se hace el escaneo no te sirve de mucho porque es un escaneo estático. Entonces,
se puede hacer para impresión o para simplemente tener el modelo 3D, pero si se quiere animar, el escaneo tiene que tener ciertas características. Ahora, bueno, el motion capture, como lo vieron en el taller pasado, básicamente lo que hace es tomar la información de marcadores en el cuerpo de una persona o de un objeto y lo traduce a la computadora y te da el movimiento de esta. Para hacer motion capture, sobre todo de personas, el software por excelencia Shogun, el cual ya vimos, en un ambiente ideal pueden estar hasta 6 personas o muchísimo más, pero lo ideal para un ambiente como de este tamaño más o menos, con cámaras en el techo y todo, serían unas 6 o 5 personas, y como podemos ver aquí, incluso pueden interactuar, pueden estar muy pegados, y a pesar de que los marcadores se tapen entre sí, el solving de estos personajes no se pierde. Ahora, como lo mencionábamos anteriormente, el movimiento se pasa, digamos, del motion capture a un modelo 3D a través del solving. Esto es, el modelo donde se va a meter el movimiento que se capturó debe tener un rig, y este rig debe hacer match con el solving que tenemos en el sistema de motion capture. Cuando se escanea a una persona, es importante escanearla en pose T, que es una pose, digamos, neutral que se utiliza en mockup, y también es importante este modelo procesarlo un poco para que pueda ser utilizado en cualquier software de 3D. Les voy a contar un poquito sobre una técnica que se llama retopología. Como pueden ver, en la parte de aquí hay un escaneo de una pareja, pero este escaneo no sirve para animación. Uno, porque están juntos, para animación se tienen que escanear por separado y en pose T, y dos, tienen props y tienen ropa que no funciona para crear para animación. Realmente se puede hacer una versión animada de ellos, pero la ropa que tendrían que usar sería diferente, probablemente mínima, un short o algo, al menos en el caso de ella. Tiene como una especie de túnica en la parte de atrás, y ese tipo de tela nos sirve escanearla porque al final se simula en 3D. Igual el cabello que tiene él, eso realmente no nos sirve para un escaneo porque se simula. Entonces, una vez que se hace un escaneo de forma correcta, un solo personaje en pose T, se tiene que limpiar este escaneo. Esto es porque llega a tener como pequeñas imperfecciones en las orillas, ciertas cosas. Entonces, si existe algún hueco en el escaneo, hay que cerrarlo. Todo esto se hace usualmente en softwares como ZBrush, que es un software de modelado 3D bastante común en el mercado. Se utiliza para flujos de animación y de modelado tradicional, entonces ahí no hay mayor ciencia. Se crea este objeto 3D, se exporta a ZBrush y se trabaja en ZBrush. Ahora, una vez que el modelo ya está limpio y ya está trabajado en ZBrush, nos daremos cuenta de que su topología no es correcta. Un escaneo 3D no te da una topología correcta. ¿Han escuchado el término de topología? Sí, bueno, ok. Bueno, básicamente, y resumiéndolo, la topología es la malla, digamos, que rodea al objeto. Pero obviamente hay mallas, digamos, ordenadas y desordenadas. Lo que no queremos cuando vamos a hacer animación es una malla que tenga muchos triángulos, que tenga huecos, que tenga lados irregulares. Queremos algo más similar a lo que vemos de este lado, en el que se nota una cuadrícula ordenada. Entonces, el escaneo que nosotros tenemos nos entrega una malla desordenada con millones de polígonos, lo cual también va a ser muy pesado para nuestra computadora, no vamos a poder animar eso jamás. Nos da a veces 8 millones de polígonos, cosas así, en escaneos incluso sencillos. Entonces, lo que hay que hacer es, en otro programa de 3D, también puede ser en ZBrush, pero también recomendamos Topogon, es hacer algo que se llama retopología. Básicamente es sobre el modelo que ya se tiene, volver a pintar esta malla de forma ordenada y con menos polígonos. De hecho, la que vemos en el extremo de allá sí tiene polígonos, pero son tantos y son tan pequeños que no se ve simplemente como una textura.
y lo que queremos es que se noten como en el objeto que está en el otro lado y que se alcance a notar este patrón en la malla. Una vez que un objeto ya tiene la correcta topología, entonces se puede pensar en crear un rig para este modelo y posteriormente animarlo. Como les comentaba en un principio, crear un doble digital requiere de tener dos tecnologías diferentes y lograr integrarlas. Una sería el motion capture y otro sería el escaneo 3D. Evidentemente se puede escanear a un personaje y se le puede dar movimiento con animación tradicional, pero entonces el propósito de un doble digital se perdería bastante porque lo ideal es hacerlo lo más realista posible. Entonces, a pesar de que hay animadores muy buenos y son, yo creo que a veces hasta mejores de lo que es un motion capture cuando lo saben hacer bien, si se quiere algo 100% realista, pues sí es mejor utilizar un mock-up del mismo actor que fue el que fue escaneado, ¿no? Porque evidentemente, y pasa mucho con los futbolistas que se escanean para FIFA, todos se mueven diferente, patean diferente y tienen como su estilo de hacer las cosas. Puede que mucha gente no lo note, pero le quita el realismo si no se hace así. Aquí tenemos un pequeño ejemplo con un Tom Cruise de caricatura que hicimos. Entonces, básicamente está el actor. El actor pasa por 3 procesos en el que nosotros obtenemos datos del actor. Resumiendo un poquito. Proceso número 1 es el escaneo de cuerpo completo con algo similar a lo que va a usar o lo que va a usar en la película, dependiendo de la tela y de si es ropa muy holgada o no, porque la ropa holgada no funciona para escaneos. Y después se hace el escaneo de su rostro y después se hace la captura de su cuerpo y de su rostro. Después va el procesamiento, que es lo que les contaba anteriormente. En este procesamiento lo que se hace es que se retopologiza el modelo, se limpia, se le da un rig y se pintan los pesos y todo y se hace el match entre mockup y el doble digital, digamos, el escáner 3D que tuvimos. Posteriormente, todo esto se puede procesar, ya sea en Autodesk en Maya, en 3ds Max, en Unreal y en Unity, que es como lo que está más de moda ahora, sobre todo con el lanzamiento de las nuevas tarjetas de video que ya permiten render en tiempo real. Ahora que ya tenemos la posibilidad de hacer eso con las tarjetas RTX, se puede meter un doble digital en Unreal y ya las posibilidades también son mucho mejores porque Unreal te permite crear ambientes, mover iluminación en tiempo real, cambiar colores, todas estas cosas que además hacen que si se utiliza para crear un videojuego la experiencia sea mucho mejor, mucho más realista, es menos tiempo el que se tarda en hacer comparado con los procesos tradicionales de animación, ¿no? Y lo que sería como el objeto final sería como esta versión digital, en este caso es Tom Cruise supuestamente, donde ya lo pusimos como un alien con color azul y todo esto, como un avatar. Esto es un poquito lo que les comentaba sobre las diferentes tecnologías y la forma en que conviven entre sí. Obviamente no es lo único que se puede hacer, se está pensando quizás en un futuro utilizarlo también como para hacer broadcasting de repente con presentadores digitales. Obviamente conforme se quieran hacer más cosas, se tienen que integrar más y más tecnologías. Entonces, esto es algo que va creciendo, se va complicando poco a poco. Evidentemente es más complicado hacerlo en Unity o en Unreal, es más complicado mostrarlo en tiempo real que postprocesarlo y editarlo de una forma, digamos, tradicional, como se haría cualquier corto o cualquier película tradicional, en la que primero se termina el material y después se corta todo junto, se edita, se corrige color, audio, todo esto y se da un producto final. Eso obviamente puede ser más fácil, pero es más tardado, pero es, digamos, como lo que ya conocemos y lo que ya sabemos hacer en la industria en Latinoamérica, que es lo tradicional.
Poco a poco se prevé que nos movamos hacia tecnologías más de real time, como son los engines de videojuegos, que en este caso el poder de render te lo da Nvidia y más con las nuevas tarjetas, y lo puedes ver en una pantalla. Tu salida puede ser un corto, puede ser una cuestión de broadcast para televisión, lo puedes ver en una tablet, lo puedes ver incluso en VR y puedes interactuar con este doble. Las posibilidades van aumentando cada vez más y obviamente también un poquito la dificultad de cómo se hacen estos modelos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si les hago preguntas de retopología, ¿me van a saber contestar? En cuanto a flujo de trabajo, depende, pero sí es menos de la cantidad de personas que requieres para un estudio tradicional de VFX y de animación. Te lo pongo de esta forma. Entre 2 o 3 personas se puede montar el equipo, pero si tú supones que tu equipo ya está montado, simplemente llegas y lo prendes. Necesitas un operador y un supervisor de VFX. Es muy importante que el supervisor de VFX o supervisora esté presente en el momento de que se hace el escaneo, porque hay cosas que funcionan o no funcionan en 3D. Hay ciertas telas que funcionan, o ciertos, bueno, en general el cabello no funciona, ciertos props que no funcionan a la hora de pasarlos a 3D. Entonces tiene que estar ahí la persona que al final va a dirigir toda la onda de VFX y todo lo de postproducción para poder asegurarse de que los escaneos se hagan correctamente y sea un producto que le sirva a él, ¿no? Entonces, realmente como tal, escanear a la persona te toma realmente 2 personas como estar supervisando el equipo, porque una vez que el equipo ya está montado, no hay que hacer muchos cambios, realmente. El software es muy sencillo de utilizar, habrá que tener a otro operador del software, alguien que limpie, que se encargue de hacer retopología, que se encargue de pulir los modelos 3D, alguien que rigue y que haga texturizado. Lo ideal obviamente sería tener a alguien especializado en todo, pero entiendo que tenemos la costumbre en Latinoamérica de querer hacer todo, de que todos somos todólogos y hay muchos generalistas en los estudios de 3D. No está mal, pero lo ideal sería poder especializarnos en una sola cosa, ¿no? Bueno, entonces está la persona que hace el modelo, que lo texturiza. Obviamente habrá que hacer cierta animación o simulación, esto es tela, cabello, props, ciertas cuestiones que se tienen que cambiar. Obviamente al modelo se le pueden agregar muchas características en 3D desde ZBrush. En el proceso de ZBrush y texturizado se les puede cambiar el color del cabello, agregar cicatrices, muchas cosas. Entonces ahí también hay como un proceso más tradicional de modelado, pero no requieres tener a tanta gente modelando. Y después, donde sí requieres de más personas sería en la postproducción, porque habría que tener a más gente al mismo tiempo encargándose de generar todas las tomas una vez que ya tengas tu movimiento, tu mockup y tu escaneo. Bueno, les queremos mostrar un pequeño ejemplo de algo que hicimos en México con un estudio independiente. Estos chicos de Foca Games actualmente me parece que cambiaron un poquito como el modelo de su juego del que tenían pensado sacar, pero antes de que lo decidieran los ayudamos a sacar unos escaneos de algunos personajes y voy a utilizar esto para explicarles un poco lo que les decía de que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Este fue como de nuestras primeras colaboraciones. Obviamente cuando iniciamos empezamos a desarrollar esto hace como 2 años y medio, teníamos todavía muchas fallas, en el sentido de que las computadoras que teníamos entonces no soportaban bien el procesamiento de las imágenes, porque llegaban 32 fotos cada 10 segundos de diferentes personajes y había que procesarlas y era mucha información y se tardaba 3 horas procesando algo en alta, ¿no? A partir de eso fue que creamos nuestra marca de computadoras, porque no podíamos trabajar, no podíamos hacer escaneos con las que teníamos entonces. Entonces, ellos son el equipo de Foca Games, su videojuego se llamaba Drag to Evil, no sé si está como en stand-by ahorita. Y estos son algunos de los personajes que ellos tenían. Como pueden ver, los escaneamos ya con maquillaje, pero obviamente hay cosas que funcionan mejor que otras.
En el caso del chico pelón, nos funcionaba muy bien porque había un contraste del fondo con su piel. En este caso, el escaneo de él también ayudó un poco el hecho de que tuviera barba, porque la barba le daba como un contorno, pero esa de cualquier forma la teníamos que quitar. La teníamos que quitar cuando hacíamos el 3D, porque al final era cabello que se iba a simular. El problema con el cabello a la hora de escanearlo es que como este escaneo es a través de fotos, te da como una especie de, no puede ver bien la profundidad de la barba, una fotografía. Entonces te da como el contorno, te da el volumen, pero toda la luz que refleja cada cabello empieza a meter ruido y al final queda como una masa oscura. Entonces no es que no se pueda, sí se puede, pero no es lo más recomendable. Ahora, con el chico de abajo, el maquillaje que él llevaba no nos ayudaba mucho porque se perdía bastante con el fondo. Y también su playera y estas cuestiones, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que por eso es importante que esté el supervisor o supervisora de efectos en ese momento, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en 3D. Realmente a este chico lo podíamos escanear sin maquillaje y se podía agregar la textura en 3D. Obviamente no iba a ser tan realista, pero de cualquier forma no daba la mejor textura el maquillaje, entonces se puede hacer de forma, digamos, tradicional y después se agregan, ya sean cicatrices, ojeras o cualquier cosa que tengan en 3D. Dime. Sí y no, hay que tener mucho cuidado con eso, pero uno, como regla general, el maquillaje ayuda, sobre todo en el rostro, porque nos ayuda a eliminar brillos no deseados. Recordemos que tenemos que tener una iluminación muy difusa, muy pareja, que no genere sombras duras y que también evite los brillos muy pronunciados en las personas. Por eso también se recomienda, de ser posible, hacer los escaneos sin joyería, sin nada de estas cuestiones, y ese es el mismo problema que tiene el cabello. El cabello brilla y el brillo es un ruido para el software. Entonces sí, el maquillaje es necesario, pero principalmente para matificar la piel. Obviamente siempre se tiene que tener en cuenta el ambiente donde se va a escanear. Esto es, si van a tener un fondo negro, no uses ropa negra. Si vas a tener un fondo blanco, no uses ropa blanca o no uses maquillaje que se pueda perder como este, ¿no? Por eso es importante, les comentaba, que se tenga total control del set y que la persona que al final va a trabajar con esto esté presente para que mencione lo que le sirve y lo que no le sirve. Obviamente hay trucos, hay diferentes trucos. Hay una técnica que se llama Cross Polarization y esto te permite escanear brillos, bueno, tomar fotografías de brillos sin que los brillos te afecten en tu escaneo. Es un poquito más compleja porque hay que tener unos filtros sobre la iluminación y unos filtros sobre cada cámara y conseguir 32 de esos filtros más los filtros de la iluminación puede ser complicado en un inicio, pero se puede. Por ejemplo, hace poco hicimos unas pruebas de unos personajes como unos políticos y todos sus trajes eran como de este tipo de tela. Este tipo de tela es muy satinada y es mala para escanear porque brilla mucho. Entonces son cuestiones que se van aprendiendo poco a poco, pero que al final parten de la misma lógica, que es el brillo le mete ruido a tu escaneo, básicamente. Entonces sí funciona maquillaje para todos y matificado. De hecho, aquí tenemos como un buen ejemplo de cómo se deberían ver estos escaneos. Estas son las fotografías, esto no es el escaneo, pero es la fotografía que se mete al software de escaneo. O sea, son las mismas que utilizamos para reproducir esta chica. Nuevamente, el cabello no nos funciona, por eso le pedimos que se lo recogiera para que pudiéramos ver sus orejas claramente. Su rostro está perfectamente matificado y en este caso ella está haciendo diferentes expresiones para que se puedan utilizar posteriormente en animación.
Ahora, se puede hacer el escaneo de cuerpo completo. En este caso, los personajes llevaban ya un outfit que escogieron los directores. De estos outfits es simplemente necesario aclarar que toda la ropa holgada, o sea, todas las faldas como la que tiene el primer como ogro que está allá y la chica de este lado, no nos funcionan. ¿Por qué? Porque si se va a animar, necesitas saber cómo se va a mover toda la pierna. Y si hay algo tapándolo, no lo puedes animar correctamente. Lo mejor es hacerlo con un short y escanear a la persona y después agregar este tipo de telas o este tipo de outfits en 3D como una simulación. Y de esta forma incluso van a tener pesos y van a tener colisiones. Lo mismo con el cabello. Ahora, volviendo un poquito a eso, la gran ventaja de escanear con un outfit que se va a utilizar o algo, incluso algún accesorio que no se va a mover mucho, es que te da toda la textura. Por ejemplo, en el caso de ella, su bata es como de algodón, es una textura que se nota mucho y como tenía pintura encima, a la hora de hacer la reconstrucción, eso es algo que se veía muy bien. Pero poco a poco uno comienza a aprender como esos pequeños tips de qué funciona y qué no funciona para hacer los escaneos. Les quiero mostrar muy rápidamente un resultado del escaneo de la chica. Primero véanlo y después si quieren se los explico. Este es el software que utilizamos. Bueno, pues básicamente lo que acaba de ocurrir es que esta es una previsualización directamente del software de reconstrucción 3D, Agisoft. Así es como se ve el modelo sin textura, que es el que tenemos aquí. Posteriormente se puede visualizar un modelo con una previsualización de la textura sin ningún tipo de definición realmente. Y esto que vemos en este momento en pantalla es el primer paso en la reconstrucción. Primero se generan esos puntos que le llamamos nube de puntos básica, que es esta, y después esa nube de puntos básica se convierte en una nube de puntos más densa. A partir de esa nube de puntos densa se triangula, digamos, una malla que crea el modelo. Este modelo, como pueden ver, es hueco por dentro. Entonces, si se quisiera imprimir, habría que cerrar todos los hoyos que pueda haber, quitar las imperfecciones que se ven en la parte de atrás y darle cierto grosor. Esa sería como la única desventaja de esta técnica, ya que crea como un molde de yeso en 3D, que realmente por eso hay que hacer un postprocesamiento del modelo, porque hay que cerrar algunas cosas, borrar de repente imperfecciones o completar el modelo. En este caso, como solamente era 180 grados, no está toda la parte de atrás, pero si ella la volteamos y escaneamos la parte de atrás, se puede hacer, digamos, la unión de estas dos cosas para tener el modelo completo, como debe de ser, digamos. Esto sería todo por mi parte.
Me gustaría saber si tienen preguntas al respecto sobre dobles digitales, sobre cómo se puede comenzar a hacer incluso pruebas de esta tecnología con una sola cámara, porque se pueden escanear objetos con una sola cámara con esta misma técnica. Lo único es que pues sería como conseguir el software, pero sí se puede. Obviamente para escanear personas sí se requiere del rig grande, pero muchos estudiantes se acercan a nosotros y comienzan a hacer pruebas con una sola cámara DSLR y un objeto, porque también con eso se puede comenzar a utilizar fotogrametría. Gracias. ¿Preguntas? Sí. No, es una textura que se proyecta sobre los polígonos. Sí. De hecho, esa textura muchas veces hay que desdoblarla, trabajarla un poquito en Photoshop si se quiere borrar alguna imperfección o si se quiere agregar algo, borrar a lo mejor la línea con el cabello o acentuarla dependiendo de lo que se quiera, porque después se va a simular. Obviamente hay que borrar la parte de arriba, digamos, de las cabezas de las personas, porque al final eso hay que limpiarlo y meter la simulación, lo mismo con la ropa. Y las pestañas y las cejas se tienen que simular también. Entonces ahí en la textura hay que borrarlas un poquito. ¿Sí? Exacto. El software reconoce cada foto. Sí, se toman, nosotros en este caso lo tomamos como en una media luna y obviamente había información de la parte de abajo que nos faltaba porque teníamos la mayoría de las cámaras en la parte de enfrente. Sí se puede hacer con una sola, pero la persona suele moverse. Entonces eso es un problema porque el software tiene que reconocer los mismos puntos en el espacio y hemos hecho pruebas y es un poquito complicado para el software, digamos, encontrar coherencia entre una foto y otra si hay un poquito de movimiento. Incluso si estás en un lugar donde por alguna razón varía la iluminación, aunque sea un poco, la diferencia en iluminación evita que pueda tomar todas las fotografías de la forma correcta. De hecho, si puedes ver en la parte de acá, estas son todas las fotos que se le tomaron, pero es una sola toma. O sea, son muchas cámaras, pero es un solo shot, por lo mismo de que la gente suele moverse y eso no ayuda mucho. Pero si tú quisieras hacer pruebas de escanear objetos, puedes iniciar con un celular que tenga buena resolución o una cámara DSLR y el software. Remake se llama, ¿no? También se puede utilizar esa. Obviamente la calidad de Remake no es comparable con esta, pero se puede utilizar. La gran ventaja de Agisoft es que tiene licencias educacionales, entonces cuando se compra con licencia educacional es bastante más económica y es bastante accesible. De cualquier forma, yo entiendo que Autodesk te pide también ciertos créditos, ¿no? Que se tienen como que pagar, entonces sería cosa de ponderar cuál suele ser mejor. Pero sí se puede hacer con una sola cámara cuando es algo que no se mueve. Un abrazo, un más fuerte aplauso a él porque no somos tantos, entonces le pedimos a la gente atrás que también aplauda, por favor.